Estimados amigos, un gran saludo de quien les habla, Juan Carlos de Burr. He recibido la cordial invitación del postdoctorado en gerencia en las organizaciones para conversar el día de hoy acerca de gerencia para el desarrollo, enmarcado en el postdoctorado en gerencia en las organizaciones, dentro de su tópico gerencia para el desarrollo. Cuando nosotros comenzamos a trabajar y a revisar qué es desarrollo y a revisar cuál es su significado, nos damos cuenta que es el inicio del comienzo, es el inicio para poder nosotros solventar dificultades ante situaciones que plantea la naturaleza y que el ser humano pueda crecer y pueda evolucionar en un ambiente acorde. El desarrollo consiste en vencer todas estas dificultades. Vencer dificultades para poder lograr el bienestar de las personas y de su entorno humano. Comenzando la conferencia, tendríamos que revisar varias teorías, entre ellas la teoría de los sistemas mundiales. Los sistemas mundiales podrían verse desde tres elementos principales. Primero, el crecimiento de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde comienza a crecer debido al aumento de la producción de material para esta guerra determinada, como sería el material bélico. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países de Europa quedaron sin posibilidades de tener un crecimiento acelerado, ya que venían de la devastación de la guerra. Se habían roto todo lo que eran sus fábricas, se habían destruido sus centros de estudio, las ciudades estaban por el piso y existía la necesidad de que de algún momento pudiera existir un polo de desarrollo que surtiera las necesidades existentes en eso que generó la guerra en los países europeos. Por otra parte, se difundió un movimiento comunista mundial unido. ¿En qué favorece o desfavorece esto a lo que sería la teoría de los sistemas mundiales? Que mientras por un lado se implantaba un sistema donde el capital era la base de la sociedad y la base del crecimiento, por otra parte existía otro donde la distribución de ese capital y la forma como ese capital era planteado comenzaba a generar dos puntos diferentes, uno desde la esfera capitalista y otro de la esfera comunista, basado sobre todo desde los países de Europa del Este, que también venían saliendo de la devastación de la guerra. Por otra parte, también hablamos de la desintegración de los imperios coloniales europeos, esto en Asia, en África y Latinoamérica. Como ejemplo podemos tener nosotros a los países de las Antillas neerlandesas, a las Antillas holandesas, las Antillas inglesas, cerca de Latinoamérica, como sería Trinidad, Tobago, Curazao, Aruba, que se fueron poco a poco desprendiendo, mejor dicho, los estados imperiales comandados por una reina o un rey, desde un punto de vista monárquico, fueron disgregando la acción de ese poder y estableciendo gobiernos semiautónomos en esos espacios. Esta situación de desprendimiento de alguna forma nos plantea que después de venir del cobijo imperial, dejan de tener los beneficios que estos también recibían de este cobijo imperial, como eran el acceso a la salud, el acceso a los mejores ingresos, a diversos trabajos, y comenzaron a generarse espacios donde el desarrollo y donde la pobreza comenzaba a difundirse de una manera diferente. Entonces ya observamos tres puntos de partida de lo que serían estos sistemas mundiales: una esfera capitalista, una esfera comunista y una periferia que comienza a circundar a todos estos espacios de bienestar. Tenemos por otro lado a la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia habla de 4 puntos fundamentales. ¿Cuáles serían estos puntos? Inicialmente buscaba desarrollar una alta demanda interna dentro de los estados para generar un Producto Interno Bruto un poco superior y poder tener mayor dinero circulante dentro de la economía local. Tenemos un sector industrial importante para mejorar el desarrollo y mejorar el nivel de vida nacional. ¿Qué hace el sector industrial? Transforma la materia prima, la lleva a materias de objetos consumibles, y ese consumo, por supuesto, debe ser sustentado por un grupo de personas que tiene acceso a ellos. ¿Cómo se mejora este acceso? Dándole a los trabajadores mayores niveles de ingresos, es decir, mayor dinero en mano, para poder adquirir lo que ya anteriormente había sido procesado por esta industria. Es decir, aumentamos la economía, aumentando el consumo, pero también una mayor demanda interna. ¿Desde qué punto de vista? Que el gobierno
o los gobiernos de esos espacios, sin nosotros explicar específicamente cuáles puedan ser, pero como una tendencia globalizada, buscaba que fuera un gobierno más efectivo, dejándole a los sectores privados, transformadores y de consumo el rol de aumentar el activo circulante y de esta manera poder aumentar los niveles de acceso y a la calidad de vida estipulada dentro de lo que sería una sociedad más desarrollada. Si volvemos a las teorías de los sistemas mundiales, los países del tercer mundo desarrollaron nuevas condiciones para elevar su nivel de vida y condiciones sociales. ¿Cuáles son los países del tercer mundo? Si vamos un poco atrás, teníamos el sistema comunista, el sistema de producción encabezado por los Estados Unidos. ¿Cuál sería el tercer mundo entonces? Aquellos que fueron desprendiéndose, que ya no pertenecían a estos espacios ni monárquicos ni de alto nivel de producción de capital o de distribución social. Entonces, los países del tercer mundo buscaron desarrollar estas nuevas condiciones para elevar su nivel de vida y condiciones sociales. A la vez se veía el crecimiento asiático. Cayeron los estados socialistas, entraron en crisis y a su vez cayó la economía norteamericana. Cuando esto ocurre, evidentemente tenemos el crecimiento de un nuevo pilar de desarrollo ubicado en Asia. Asimismo, como base fundamental, las comunicaciones mundiales comenzaron a tomar mayor fuerza, comenzaron a establecer dentro de los desarrollos tecnológicos un mayor alcance de estas posibilidades. Fíjense, antes teníamos sencillamente un telégrafo donde había que descifrar un lenguaje Morse. Poco a poco se fue evidenciando la posibilidad de establecer una comunicación simultánea, instantánea y con la voz prácticamente en vivo de las personas que se encontraban en lugares remotos. ¿Qué nos indica esto? Que así como se comunica una información, se comunica una idea, se comunica en nuevas formas. Así es la reproducción de nuevos estilos de vida, nos plantean a nosotros que también existen nuevos parámetros de comparación de estos estilos de vida entre un país y otro. Si lo vemos desde este punto de vista, es el punto inicial o los puntos iniciales de la globalización. Asimismo, la globalización nos presenta una mayor integración desde los factores culturales. Los factores culturales que ya en determinado momento ya dejan de pertenecer únicamente a un espacio geográfico, comienzan a ser considerados como potestad del mundo, comienzan a ser entendidos los diversos espacios de otros países, de otras formas de vida, de otras formas de existencia, dentro de otros lugares que ni soñaban con entender y con conocer de qué estas situaciones y de qué estas formas podían existir. Asimismo, estos patrones comparativos dentro de los factores culturales se reproducían en la economía. Las economías comenzaban a permear sus estilos hacia otros puntos que en otros sentidos no se conocían. Comenzaron las agrupaciones sectoriales, la OPEP, la Organización de Estados Americanos, todas las agrupaciones que buscaban la concurrencia en unir o por lo menos en delimitar los estilos de cómo se desarrollarían las naciones. Las Naciones Unidas tomaron de alguna forma la iniciativa de agrupar y de ver los estilos de desarrollo a través de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la CEPAL. Asimismo tenemos que dentro de la globalización ha jugado un rol muy fundamental la tecnología y la comunicación. Evidentemente estamos hablando de los años 60, 70, 80 aproximadamente, donde todos estos parámetros comenzaron a cobrar mayor fuerza. Por supuesto, actualmente tenemos una fuerza total y determinada, como por ejemplo el desarrollo de esta actividad a través del uso de la tecnología, la comunicación y las tecnologías de información y comunicación, que en aquellos momentos no se veían de esta forma. Si comenzamos a hablar de la teoría de la CEPAL, tomamos como referencia los años 50, la industrialización de los países. En los años 50, inmediatamente luego de la posguerra, tomando la industrialización como un polo o una forma de desarrollo donde si establecemos mayor transformación de materia prima, establecemos mayor cantidad de objetos de consumo o de servicios y bienes en la economía, podríamos hablar de que se está ya elevando la calidad de vida porque también a su vez le estamos dando mejores ingresos a la población que a su vez está produciendo desde esa industrialización. Es decir, tenemos más posibilidad de consumir,
más capacidad de producir y evidente mayor poder transformador de materia prima. Para los años 60 se buscaba desobstruir esa industrialización. ¿Cuáles eran los parámetros que obstruían la industrialización? Muchas veces los accesos a la materia prima. La materia prima que se deseaba transformar no se encontraba en los espacios geográficos donde se encontraban las industrias. Otros eran los factores gubernamentales, los cambios intempestivos de gobiernos, las formas donde existían muchas luchas interinas en los países que encabezaban estas revoluciones desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista social, desde la crisis y buscar liderar la economía nacional, internacional y establecer patrones únicos y dar mejores calidades de vida. ¿Cómo desobstruimos la industrialización? Buscando establecer parámetros de gobierno más flexibles. Los gobiernos ofrecían facilidades a las industrias para poder, y a los grandes industriales para poder establecer, si se quiere, paraísos fiscales, facilidades de obtener terrenos, de acceso a la materia prima, y los estados buscaban propiciar esto. Esas desobstrucciones de alguna manera rindieron su resultado. Sin embargo, desde el punto de vista social, comenzaron a generar espacios alrededor de estas esferas industriales que se conocen como cinturones y cordones de pobreza. Es decir, tengo una fábrica o un grupo de fábricas, la gente que antes era transformadora, que era recolectora de materia prima, se muda a las ciudades o a los espacios industriales con el fin de poder tener acceso a estos nuevos empleos, con el fin de poder tener acceso a estas nuevas actividades, pero con las condiciones de la ciudad, es decir, mayores gastos, menos acceso a las comidas frescas, menos acceso al producto que antes ellos lo tenían directamente de la tierra. ¿Qué ocurre en esto? El nivel de vida decae, sin embargo aumenta el Producto Interno Bruto y tenemos mayor posibilidad de acceso de algunas poblaciones a lo que ya ha sido transformado. Ocurre esto, ¿qué pasa? ¿Para qué nos sirve a nosotros esta explicación de los cordones de pobreza? Evidentemente, si hay más pobreza, queremos decir que el desarrollo no necesariamente ha sido visto como el acceso a la calidad de vida, sino como un aumento de las posibilidades económicas de un país y de una nación, cuando por otra parte los grupos humanos ya no tenían acceso a la calidad de vida. Es decir, entonces encontraron chocaron la calidad de vida de las poblaciones, la mejora de todas estas personas a través del trabajo contra la realidad de no tener acceso y de tener cada vez más pobreza. ¿Qué pasó? Los estados buscaron homogeneizar un poco la sociedad, es decir, tener mayores posibilidades, tanto capitalistas como comunistas, unos de una forma más radical que otra. Pero los fenómenos de pobreza se comenzaron a observar tanto en los países de Europa del Este, Latinoamérica, Norteamérica, lo que lanzó una alerta mundial, es decir, ¿qué estamos haciendo con el desarrollo? Estamos llevándolo hacia el desarrollo económico, al desarrollo industrial, ¿y dónde queda la población? La población se está encontrando que a pesar de estar trabajando, a pesar de estar buscando una mejora, esta actividad y donde están centradas sus esperanzas activas no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a buscar homogeneizar un poco la sociedad, diversificando la exportación, pudiendo dar mayores incentivos, pudiendo generar mejores condiciones de vida en esos lugares donde la pobreza se ha centrado a través de programas estatales para poder mejorar los accesos a lo que serían nuestras escuelas, y si es posible podemos observar que en los diversos en países latinoamericanos, en Norteamérica, en Europa, donde antes alrededor de un centro poblado inicialmente construido a raíz de la industrialización, podemos observar escuelas, iglesias, parques recreativos, lugares de centros de salud que han nacido a raíz de esto, es decir, una expansión demográfica y una expansión económica basada también en este parámetro. Esta homogeneización social buscaba, más que crear mayor cantidad de ingresos, tener mayor posibilidad de acceso, el acceso a la calidad de vida que ha sido prometida a través de esto. Para los años 80, en 70 y 80, en los 70 se buscaba que los países pudieran exportar más su Producto Interno Bruto.
que los países pudieran llevar a otros lugares lo que no tenían. Y para esto había que de alguna manera endeudarse con otros países y poder establecer mayores capacidades de inversión para que, además de surtir la necesidad interna, poder también llevarlo al exterior y traer nuevos ingresos no provenientes del Producto Interno Bruto, sino de otros Productos Internos Brutos de otros países. Es decir, mejorar y traer a través de intercambios comerciales de diversos rubros mejores calidad de vida para el país. Este endeudamiento llevó a muchos países, inclusive al borde de la quiebra. En los 80 se buscó superar este endeudamiento externo, pero sin embargo no fue totalmente visualizado como tal. ¿Por qué? Porque la superación de este endeudamiento externo llevó inclusive a llevar medidas económicas extremas. Y estas medidas económicas extremas, quienes las sopesaban, quienes las cargaban, eran básicamente las personas que no tenían ese acceso a los beneficios y que no tenían un ingreso adecuado para poder llegar a esto. Es decir, el Estado, para poder superar ese endeudamiento, sin querer estaba llevando a una buena parte de la población a la baja calidad de vida, a la no posibilidad de acceso, aunque estaba solventando una serie de deudas, lo cual tuvo que ser redimensionado, y la teoría de la CEPAL indica que busca desde el punto de vista de la transformación productiva con equidad. Esta transformación productiva con equidad es eso, volver a ese esquema de la redistribución efectiva de los ingresos, más que en dinero, en forma monetaria, en mejorar y aumentar esa capacidad de acceso que había quedado por detrás, que había quedado por fuera. Es decir, una transformación no solamente para la producción de dinero y la mejora económica, sino también para poder aumentar la calidad de vida, los niveles de infraestructura, los espacios culturales, los espacios educativos, de salud, en fin, todos los que involucran una mejor calidad de vida. Cerramos este espacio de lo que sería la antesala a lo que es en sí mismo el desarrollo social y su conceptualización, partiendo del hecho de que es un esquema no solo regional, sino que es una forma mundial de buscar superar estas calidades, estas deficiencias que presenta la naturaleza, que presenta el orden humano. Entonces, desde este punto de vista, dice que desarrollo social podría concebirse como el acto o proceso de mover o llevar de un estado latente de plena potencia a plena realización. El desarrollo social se centra en el análisis de los procesos, recursos y fenómenos que facilitan e impiden el logro de estos objetivos. Si nosotros nos enfocamos ya hacia lo que sería el concepto de gerencia social o de gerencia para el desarrollo, según Oliva 2003, los procesos de diseño e implementación de las políticas sociales impulsadas por el Estado. Este es un enfoque estatista del desarrollo donde finalmente terminan centrándose todos los esfuerzos. Significa para Klichberg 2003 la práctica cotidiana enfrentar las singularidades. No es una operación organizacional tubular, o sea, enmarcada en una sola forma, sino de otra índole diferente, mucho más fluida y de composición interorganizacional. Para Mocate y Saavedra, alumnas de Klichberg de paso, consiste en un enfoque integral que articula los diversos procesos entre sí. Ya estamos hablando de una integración, de una articulación de procesos, asociando a cada uno a su razón de ser, la creación de valor. Y ahí es donde, desde el punto de vista organizacional, observamos que comenzamos a otorgarle valor a la organización, a los estados, desde el desarrollo de la sociedad, desde el desarrollo comunicacional. Hablamos que existen enfoques flexibles, experimentales, desde visiones holísticas y transformadoras. Holista porque tenemos varios espacios que desarrollar y todos forman parte de todos. El uno es parte del todo y el todo es parte del uno. Por eso es que el desarrollo se habla de una forma integral más que sistémica, una cosa en forma de proceso. No, todo interactúa, todo es al unísono porque todos los elementos son importantes. Para Muñoz, el desarrollo no solo es el crecimiento económico, sino también calidad de vida, posibilidades de expresión espiritual y social a través de los programas institucionales. Entonces ya desde este punto de vista podemos enmarcar varias dimensiones de la gerencia social. Una de ellas, la creación e implementación de programas sociales. ¿Cómo vamos a desarrollar? Eso es un programa social. El campo de conocimiento en proceso de construcción e experimentación. La gerencia social es inédita, nunca se ha totalmente terminado.
siempre está avanzando, siempre está teniendo nuevas formas. ¿Por qué? Porque así como los seres humanos nos desarrollamos, así también las formas de desarrollarse también van a cambiar. Es decir, a la par que cambia la necesidad, va cambiando la forma de satisfacción. Y a su vez vemos que cada vez la gerencia social es un campo laboral, un campo profesional con mayor demanda, con mayor nivel de estudio, con mayor nivel de interés. Hay varios enfoques que podemos nosotros tener para lo que sería en sí mismo el abordaje de la gerencia social. Aquí vamos a explicar algunos de ellos. Tenemos una visión tecnopolítica, es decir, aquella persona que desde el punto de vista técnico genera opciones de la política como forma de acción, no como forma de poder. Es decir, la política no partidista, no, la política desde el punto de vista de generar formas para las organizaciones y los estados, que luego se traducirán en programas, en planes, en erogaciones presupuestarias, en las diversas formas de acción. Tenemos un enfoque heurístico, donde buscamos nuevos marcos de referencia, es decir, tener nuevas formas de interactuar, pero también de enmarcar este desarrollo, no solo político, sino cada vez en una búsqueda inicial, una búsqueda que siempre parece que estuviéramos dando el primer paso. Nunca observar las cosas como totalmente completadas, sino la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la optimización de los recursos. ¿Por qué? Porque inevitablemente las empresas no tienen recursos ilimitados para el desarrollo. Deben sobrevivir, deben pagar a sus empleados, deben establecer marcos de referencia social, cumplir con un marco legal, pero también optimizar el uso de estos recursos para que lo que se haga en pro del desarrollo pueda ser realmente efectivo, óptimo, que no sea sencillamente un hacer por hacer, sino un hacer para algo y que ese algo tenga una utilidad, si se quiere, práctica para las personas, para en sí mismo los objetos de desarrollo que son los seres humanos. Tenemos diversas características, que los objetivos son a mediano y a largo plazo. No podemos hablar de acciones inmediatas en el desarrollo, porque el desarrollo es un aspecto que se ve en el tiempo, en la distancia. Los programas son afectados por el entorno. Muy difícilmente un programa social va a ser idéntico como se diseñó una vez que éste se implemente, porque el entorno le va a ir dando características precisas. Los objetivos son igualmente a mediano y a largo plazo. Hay multiplicidad de actores involucrados. Tenemos actores de la comunidad, tenemos actores económicos, tenemos actores judiciales, tenemos actores de diversas áreas que son los que integran a la realidad donde se ejecuta la acción de desarrollo. La viabilidad muchas veces no depende tanto de dinero, no depende tanto de lugares, sino de los acuerdos entre las personas. Situaciones a veces que parecen ser informales, pero que se parecen mucho a la cultura donde se desarrollan estos programas, donde se busca desarrollar, donde esos actores logran enlazarse, donde logran engranarse a través de acuerdos establecidos, que a veces no están en la teoría, de repente no los vamos a conseguir en la teoría, sino en el trato humano, sino en las formas de negociación. También opera en grandes campos de fuerza. ¿Qué es un campo de fuerza? Que uno empuja, tú ubicas un objeto magnético en un centro de diversas fuerzas y uno lo va a empujar o alar dependiendo de su polaridad o dependiendo de su tendencia o dependiendo de sus intereses. Por lo tanto, muchas veces el objetivo trazado en los programas y en los planes de desarrollo tiende a cambiar su destino final, pero siempre buscando que sea en pro del bienestar. Pero ese campo de fuerza puede estar integrado por factores políticos, factores económicos, factores comunitarios, factores legales, hasta inclusive de factores imprevistos como serían los estados del tiempo, como serían catástrofes naturales, pero en fin, son campos de fuerza que direccionan recursos, que direccionan personas en caminos que de repente no están planteados dentro del objetivo. Lo que no quiere hablar de un fracaso de los programas, sino de un cambio de dirección hacia la necesidad que debe ser sustentada y que debe ser suplida en los seres humanos, a quienes son objeto de acción. La participación comunitaria busca la sostenibilidad más efectividad. Si no es efectivo, no se va a poder sostener, va a dejar de tener razón. Es importante también llevar un sistema de indicadores para poder monitorear y evaluar. Sin un monitoreo y una evaluación, podemos perder todos los recursos que se han utilizado. Es importante y necesario la transparencia y la responsabilidad, porque cuando nosotros utilizamos recursos, personas, le estamos dando la cara a otras personas. Y estas personas deben conocer qué se ha hecho con su esfuerzo, con su dinero.
a la vez que las organizaciones, el Estado, los bancos que han invertido dinero en estos programas o proyectos necesitan una rendición de cuentas de esta actividad. Por lo tanto, transparencia, responsabilidad, monitoreo y evaluación son una base importante para continuar en otros elementos de desarrollo. Hay otros parámetros que debe generarse dentro de la gerencia social, un estilo adaptativo. Este estilo adaptativo es decir, el gerente se puede ir codeando con diversas formas de acción. Me tengo que adaptar en un momento a hablarle a una junta directiva de una alta organización donde el lenguaje es muy rebuscado, así como puedo estar conversando con la persona de la comunidad que tiene un nivel educativo básico o inexistente. Debo tener un análisis sistemático del medio ambiente gerencial. Dentro de las organizaciones, ¿cómo ven los gerentes de este desarrollo? ¿Cómo están? Es decir, generar una especie de interacción positiva dentro del ambiente gerencial, tanto del gerente social como de aquellos de la organización y de las organizaciones que están interrelacionados. Busca una gerencia interorganizacional, un abordaje integral, asimismo busca potenciar la descentralización, otorgarle una fuente de poder a las personas que están siendo objeto de desarrollo. ¿Qué queremos decir con esto? Desde el punto de vista gerencial podemos hablar del empowerment, que es otorgarle a las personas poder para ejecutar, es decir, no que esté todo centralizado en el gerente o en la organización. Debemos desarrollar modelos participativos, donde se genere la participación voluntaria y activa para generar el propio bienestar. Debe haber un control social desde el punto de vista de controlar no la sociedad, no de métodos coercitivos, sino de entender cómo son las fuerzas sociales que se están desarrollando en nuestro entorno académico, en nuestro entorno social, en nuestro entorno comunitario. Y desarrollar redes que vayan más allá sencillamente de lo que nosotros nos estamos buscando, sino ir un poco más allá también. Es importante para el gerente social tener diversas herramientas como serían el análisis de entorno gerencial, análisis de involucrados, procesos y técnicas de negociación, construcción de escenarios, planificación estratégica y muchos otros elementos que integran tanto a la gerencia social como a otros tipos de gerencia. Lo van a poder observar en la presentación. No es limitante, es decir, se alimenta de muchas otras cosas. Como conclusiones principales podemos tener que se hace operativa la gerencia social en planes, programas y proyectos y recursos. Sin eso no hay gerencia social. Proyectos, programas, planes y recursos lograremos y buscaremos desde el punto de vista de cualquier estrategia de diseño que nosotros escojamos. Objetivos a mediano y a largo plazo. Objetivos para allá difícilmente se logran porque no sería desarrollo, sería paternalismo, sería otra cosa que no es la búsqueda de sí mismo del desarrollo, serían paliativos. Tenemos metas múltiples y heterogéneas, es decir, buscar más, alcanzar más de lo planteado. Evitar pugnas interorganizacionales. Recordemos que el gerente se devuelve entre múltiples demandas. Hay muchas disputas que no son visibles y no son tomadas como transparentes. Esas disputas que no son visibles debemos eliminarlas. El gerente busca lograr objetivos interorganizacionales y está obligado a cumplir con las altas expectativas de su organización. Recuerde, señor gerente, que usted trabaja para alguien, para una organización, y le debe cumplir con ciertas expectativas. Porque existe el riesgo, entre comillas, el riesgo de identificarse tanto con la comunidad abordada que te sientas parte de ellos y te olvides que perteneces a una organización. Recuerde siempre, señor, que pertenece a una organización. Bien, para culminar la presentación, los dejo con un corto pensamiento del Corán. Si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos lleva hasta allí. Por otra parte, desde mi punto de vista y un pensamiento personal, digo que todo gerente social debe sus esfuerzos al bienestar de las personas. Siempre habrá quien lo necesite. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.